allí vamos a empezar la segunda parte del... Ahí está, la parte B. Ahí vamos a empezar la parte B, recién. Sí. Violeta, no. Le vamos a empezar la clase el miércoles pasado, pero no tuvimos clase. No, no. El miércoles pasado no hubo clase, profe. No, porque fue fecha de final. Cuando hay fecha de final, no hay clase ese día. Ah, bueno, esa clase supuestamente había faltado, no sabía que eran finales. Claro. Hubo un solo día de mesa de final, que fue el miércoles, ¿sí? Entonces en mayo no me acuerdo. Bueno, habría que fijarse en el calendario académico. Si es un día o es toda la semana. Son 3 o 4 días de exámenes. Entonces tampoco hay clases, ¿sí? Cuando hay examen final no hay clases. O sea, si es un día o son 3 o toda la semana completa, ¿sí? Bien. Profe, Bueno, y las semanas que hay finales, ¿no? ¿Sabe dónde puedo averiguar de qué materia hay, qué día, para que corresponde? Porque no va a haber final de una materia. y los 5 días. eso lo tenés en tu alumnos web, debe estar eso. Está bien. Sí. Eso debería estar en alumnos web. Por ejemplo, en profe web me dicen que tengo mesa de final, bueno, de las 2 materias que doy yo, ¿no? Tal día, ¿sí? Y qué alumnos tengo para tomar. ¿Sí? Supuestamente a vos te debe ser lo mismo, ¿sí? Que tenés. Sí, ¿Cuál es? seguramente en la parte de inscripción tiene que decir. Tiene que decir. Bueno. ¿Dónde estamos parados acá? A ver. O sea que yo abrí una ventana, ¿sí? Ustedes saben que nosotros vamos a trabajar siempre en terminal, ¿sí? Ya habíamos visto en la clase pasada, había instalado un supuesto servidor, ¿sí? Debian 10, solamente con interfaz con interfaz de texto, ¿sí? Es como se trabaja en la realidad. Y bueno, nosotros acá siempre abrimos terminal, ¿sí? Tenemos el Ubuntu Mate, usted lo puede usar como quiera, pero bueno, acá en las clases usamos siempre la terminal, ¿no? O podemos combinar entre la terminal y la parte gráfica, pero bueno, yo siempre uso directamente la terminal. Porque por ahí a veces algunos, más cuando están programando scripting, por ahí uno tiene la parte gráfica para editar el archivo, ¿sí? Porque tiene un mejor editor de texto para escribir y ese tipo de cosas, para copiar dentro de ese editor. Y luego, pero luego ejecuta todo en la parte de texto, ¿sí? En la terminal. Bien, entonces, acá estamos parados en mi perfil de usuario, ¿sí? Y acá la primera parte lo que dice es, Crear un directorio. voy a mostrar algo. Ah, no, ya lo corregí. Porque acá decía otra cosa, sobre un servidor de la facultad, no me acuerdo. Sobre el servidor de la facultad, conectarse y desarrollarlo. Bueno, como están trabajando en su máquina, lo cambié para que no haya dudas, ¿sí? Porque ya alguien me preguntó, no sé si era de esta comisión o de la anterior. Y ya subí la práctica 2. Bien. Entonces, en su máquina, en su perfil, ¿sí? Ustedes van a tener que hacer crear
O sea, dentro de su perfil ustedes pueden hacer lo que quieran, ¿sí? Fuera de su perfil ya no pueden hacer cualquier cosa, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear con el comando mkdir, la carpeta prácticas. Entonces, muestro, tengo la carpeta prácticas, ¿sí? Ahora me meto dentro de la carpeta prácticas, ¿sí? No tengo nada. Y voy a crear la carpeta TP1. Despliego, tengo la carpeta TP1, me meto dentro de la carpeta TP1. ¿Y ahí qué tengo que hacer? Para crear un archivo, ¿sí? Después tengo que crear un usuario. Después tengo que ver este archivo, copiarlo. Bien. Bueno, vamos por pasar hasta acá. ¿Alguna pregunta? Si tienen dudas, me van frenando. ¿Sí? No, por ahora todo bien. Bien. Entonces, crear un archivo. En realidad el archivo se puede crear con el mismo editor de texto, ¿sí? O con un comando. Si lo creamos con un comando, el comando para crear un archivo es el touch, ¿sí? Perfil txt. Ese comando touch, ¿sí? Tiene parámetros, ¿sí? Todos esos parámetros del comando yo los puedo ver, como ya les dije en la clase pasada, ¿sí? Con ayuda. Con el comando man me muestra todos los parámetros que tiene ese touch, ¿sí? No son muchos el touch. Pero bueno, ya lo vamos a usar para hacer otra cosa, este comando. De todos modos, bueno, yo hago un ls, despliego y tengo el archivo perfil txt, ¿sí? Con el comando cat, yo lo que hago es mostrar el contenido del archivo, ¿sí? No tiene nada. Aquellos que tienen instalado este MC, Midbrain Commander, ¿sí? Les instala un editor de texto que se llama mcedit. ¿Sí? Y ahí estoy editando el archivo perfil txt. Bien. Sobre esta parte de acá están todos los comandos, ¿sí? De este editor de texto, ¿sí? F10 salgo, ¿sí? Yo con este mismo editor puedo crear un archivo cualquiera, ¿sí? Puedo crear un archivo cualquiera. F2, como dice ahí, salva el archivo, F10 salgo, ¿sí? Y tengo el archivo pp creado, ¿sí? El comando, el editor por defecto que trae, que usamos mucho, es el nano, ¿sí? Ese es un editor de texto que lo trae por defecto, ¿sí? Instalado. También trae, bueno, este editor de texto es distinto, ¿sí? Al anterior. Control X para salir, ¿sí? Pero bueno, los dos cumplen la misma función. Hasta acá, ¿venimos bien? Con el nano también puedo editar un archivo cualquiera, así, pp1.
hago lo mismo, ¿sí? Controló, Para abrirlo con el nano no le puse la extensión, ¿no? salvo, y con control X salgo. Bien, vos me hablaste de extensión. Acá en Linux no hace falta que los archivos no tienen extensión. Verdad, no tienen. No necesariamente deben tener extensión. Yo le puse extensión como para identificarlo, es decir, es un archivo de texto, ¿sí? Pero no necesariamente va a tener una extensión, ¿sí? Ok. Pepe.pere. Se puede poner así el archivo, ¿sí? Bueno, salí sin salvar. Pero bueno, yo lo puedo identificar con una extensión, pero no es necesario, ¿sí? En la práctica yo le puse txt como para identificar lo que es un archivo de texto, ¿sí? Pero bueno. Después si yo traigo archivos de Windows, del sistema operativo Windows, sí, van a tener extensión, .doc, ¿no? Pero bueno, es distinto, ¿sí? Porque ya vienen con las extensiones, ¿sí? Lo mismo cuando yo guardo documentos de oficina, ¿sí? Cuando guardo con documentos de oficina, me les pone una extensión, tanto, bueno, en Windows sí, en Linux también. Pero bueno, no necesariamente un archivo tiene que tener extensión. Bien, y recuerden que acá en Linux siempre me va a identificar, vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, vamos a crear un touch. Luis, ¿sí? Si yo quiero editar el archivo Luis, perdón. Y no hace diferencia, ¿no? Entre minúsculas y mayúsculas. Sí, perdón, que quiero hacer una cosa. Bien, ls. Yo no lo creé al final. Ahí está. Bien. Ahí ven que yo tengo dos archivos distintos, ¿sí? Porque se identifica las mayúsculas de las minúsculas, ¿sí? Este es un archivo y este es otro, ¿sí? Son distintos. O sea, que acá estamos identificando mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Por lo general nosotros acá escribimos todo en minúsculas, ¿sí? Para no tener problemas, ¿sí? Salvo que uno quiera identificar alguna cosa, le escribe en mayúsculas, pero a veces para hacer más rápido directamente lo escribe todo en minúsculas. Bien, bueno, con el comando rm si quiero puedo borrar el archivo, ¿sí? Puedo borrar también este archivo, ¿sí? Se borró. Puedo borrar los archivos PEP, le pongo PEP asterisco, y bueno, ahí me borró todo lo que encontró con PEP. ¿RM los manda a lo que sería una papelera o los elimina? No, los elimina directamente. Entonces, como le puse P, ¿sí? Como le puse P, ¿qué me hizo? Me borró todo. Lo encontró el perfil, también se lo borró. ¿Sí? Bien, entonces,
podemos volver a crear el archivo perfil.txt, ¿sí? Ahí lo tenemos, ¿sí? Después viene otro comando que era crear un usuario, ¿sí? Ustedes recuerdan que cuando empezamos la práctica ejecutamos algunos comandos que tenían que ver con administración del sistema operativo, como era el comando de actualización del sistema, ¿sí? El comando apt, ¿se acuerdan? Apt get update, por ejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese comando? ¿Sí? Bueno, ahí, ¿qué estuvo pasando? ¿Qué pasó ahí? ¿Me alcanzan a leer algo? Sí. Permisos de administrador, ¿puede ser? Exacto, sí. Entonces, ¿se acuerdan que acá en Linux puedo usar el usuario directamente administrador, ¿sí? O si no, cada vez que yo tengo que hacer algo sobre el sistema operativo, tengo que poner el sudo adelante, ¿sí? apt-get entonces me pide la contraseña, ¿sí? Y ahí me lo ejecuta. Bueno, pero esto me lo va a hacer, ¿sí? Con este usuario, que es el usuario que fue creado cuando se instaló el sistema operativo. Entonces, cuando se instala el sistema operativo, crea un usuario. Y a ese usuario directamente ya lo pone como usuario administrador, ¿sí? Porque es el primer usuario que está creando, ¿sí? ¿Se entiende eso? Uy, pensé que no iba a tardar nada. Profe, creo que va a tener que poner a cargar la computadora. Me parece que sí, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a cortarlo. Bueno, pero ustedes bien, entonces, recuerdan que ese usuario que se creó cuando se instaló el sistema operativo es un usuario que está adentro de lo que sería el grupo, se llama sudo, ¿sí? Bien. Eso lo puedo verificar. Ahora después vamos a ver. Todavía no llegamos a esa parte. Estamos acá, ¿no? Ah, bueno, sería el punto que viene directamente. Hay dos archivos, ¿sí? Hay dos archivos que se llaman passwd y el otro que se llama grow, ¿sí? Perdón, grow. Que son dos archivos. El primero contiene los usuarios que están definidos en el sistema y el segundo contiene los grupos que están definidos en el sistema, ¿sí? Estos dos archivos, ¿sí?, están en una carpeta que se llama, yo me muevo acá, a esta carpeta, es la carpeta etc, que ustedes ya supuestamente la tienen que haber visto, ¿sí? Que es una carpeta donde están la mayoría de los archivos de configuración del sistema operativo. Entonces, yo lo que puedo hacer es editar ese archivo, ¿sí?,
Y acá tengo todos los usuarios. Acá tengo el root, ¿sí? Que es el usuario. Acá tengo el usuario admin, ¿sí? Que es el usuario que me creó por defecto cuando se hizo la instalación del sistema operativo, ¿sí? Y tengo el archivo group, ¿sí? Con los grupos, ¿sí? Bien. Y acá hay un grupo definido, que yo les dije recién, que se llama sudo, ¿sí? Este grupo que tiene privilegios sobre el sistema operativo. Y bueno, por defecto, cuando se hizo la instalación, al usuario admin ya lo agregó como sudo, ¿sí? Entonces yo lo puedo ejecutar ese comando para hacer administración sobre el sistema operativo. ¿Se entendió eso? Sí, se entendió. Bien. Volvamos a home admin, que es mi usuario, prácticas que habíamos creado y TP1, ¿sí? Entonces ahora estoy parado en la carpeta, en la última carpeta que habíamos creado. Bien. Para crear un usuario se usa el comando, bueno, se usa el comando user add, ¿sí? El user add es un binario, es el comando del sistema operativo, ¿sí? Que me crea usuario. Y muchas veces nosotros usamos el add user. Pero el add user no es el comando, sino el add user es un script, es un programita que usa el comando useradd, ¿sí? Por ejemplo, vamos a crear un usuario cualquiera, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner Convention 21 al usuario, ¿sí? Entonces creo el usuario. ¿Y por qué no me lo creo? Tenés que usar sudo. Por permiso. Ah, exactamente, tengo que usar sudo. Bien, ahí lo va a crear, me dice que introduzco la contraseña. Pongo la contraseña, la vuelvo a repetir, y acá me pide el nombre del usuario, pone condición S21, bueno, son cosas viejas que vienen en una habitación, cosas raras, pero puedo poner, no sé, el teléfono, ¿sí? Bueno, acá me parecía el teléfono. Si no quiero poner nada, le doy Enter y listo, ¿sí? Le doy Enter. Si quiero poner alguna otra cosa, cargar algún otro dato de ese usuario. Son datos del usuario, ¿sí? Si no, le doy Enter. Si me dice que está todo correcto, le doy que sí. Y supuestamente ya me creó el usuario, ¿sí? Ahí no hizo diferencia, ¿no? Cuando esperaba la S mayúscula y la minúscula. ¿En qué momento? A ver. Claro, estaba esperando la confirmación de sí o no. Ah, sí. No, ahí le puedes dar la S minúscula que tome bueno. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta? El user add no me hace una serie de preguntas, sino que me deja de otra manera. Me tengo que pasar más por parámetros las cosas, ¿sí? Uy.
Cualquier duda. Sí, sí. Por lo general la mayúscula marca cuál es la opción que toma por defecto. Bien. No sé por qué me fui de acá. Bueno. A ver. Creamos el usuario. Nosotros, ¿qué teníamos acá? Esta parte ya la habíamos visto. Lo que tenía que ver con el SSH. ¿Sí? Y yo, para no salir de acá, lo que podríamos hacer es una cosa. A ver. Para no salir de acá, bueno, vamos a hacer una cosa, así lo ven, porque si no lo van a ver. No, no quiero. Vamos a cerrar la sesión, ¿sí? Bien, yo cerré la sesión, entonces ahora voy a entrar con el usuario que creé recién, ¿sí? Com S21. Bueno, acá me muestra el nombre directamente. El usuario era com S21, todo en minúsculas, ¿sí? Acá me está mostrando el nombre. Bueno, entonces ahí ya me estoy logueando con el usuario com S21. Es como en Windows, voy a tener otro escritorio, otro perfil, ¿sí? Ahora el menú me aparece acá, porque por defecto el menú aparece acá arriba, ¿sí? No se pregunta, ¿no? Actualizar. Igual de todos modos no voy a poder actualizar nada porque no soy administrador. Acá el menú me aparece arriba, ¿sí? Yo quiero abrir la terminal, me va a permitir abrirla sin problemas, ¿sí? Ejecuto el comando pwd y estoy parado dentro de mi perfil, ¿sí? Com S21. Ahora, si yo quiero hacer esto, ¿sí? Vamos a ver. ¿Qué me está diciendo? Que el usuario este no está dentro del archivo sudo, ¿sí? No pertenece al grupo sudo, ¿sí? Entonces, cuando uno crea un comando, un usuario nuevo, ¿sí? Ese tiene un perfil que no es administrador, ¿sí? No va a ser administrador con el comando sudo, ¿sí? Para que sea administrador, yo lo tengo que agregar al archivo. Esto me va a permitir hacerlo, ¿sí? Editar el archivo grow me va a permitir hacerlo, pero bueno, no me va a permitir grabar nada, ¿sí? ¿Se acuerdan que por acá había un grupo? Acá está, sudo. Solamente está el admin, ¿sí? Si yo quiero agregar el com S21, ¿sí? Como sudo, lo voy a salvar y me dice error de escritura, ¿sí? Permiso denegado, ¿por qué? Porque yo no soy administrador, entonces no lo voy a poder hacer, ¿sí? ¿Se entiende? Yo, para poder hacerlo, tendría que salir, volver para atrás, perdón, volver para atrás, cerrar la sesión,
y entrar con el usuario ¿sí? Que es el usuario que se creó por defecto cuando se hizo la instalación. Entonces ahí sí lo puedo agregar al COM S21 como sudo y va a ser administrador. Si no, sigue siendo un usuario sin privilegios. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas hasta acá? Por ahora todo claro. Bien. Prácticas TP1. Uy. TP1 que tenemos el perfil. Bien. Después lo que teníamos que hacer era copiar, ¿sí? Copiar el archivo PassWD que yo les había mostrado, ¿sí? /etc. Le estoy dando el camino a donde está el archivo PassWD que abrimos hace un ratito, ¿sí? Y lo quiero copiar acá, en este directorio TP1 donde estoy parado, con el nombre usuarios, ¿sí? Entonces ahí me copió el archivo, si yo lo puedo editar, usuario, tengo el archivo, ¿sí? Acá está el COM S21 que habíamos creado, el usuario, ¿sí? También tengo que crear o copiar el archivo group como grupos, y ya lo tengo acá, ¿sí? En mi perfil de usuario. Le volviste a copiar el de password, me parece, igual en el grupo. ¿Qué dice? Que volviste a copiar los mismos datos de password en grupos, sino de grupos. Ah, tenés razón. Pero, ahora sí. Bien. Bueno, vamos a ver este archivo. Bueno, acá estoy usando el msedit en vez del nano, ¿sí? Otro editor, usuarios. Este msedit me lo instalo cuando yo instalo el Midmain Commander, ¿sí? Cuando yo instalo esto, que me permite a mí manejarme con archivos, copiar, editar, mover, conectarme a otros lugares, ¿sí? Conectarme a un servidor FTP, conectarme por SSH a otro equipo. Me instalo de texto, que es el msedit. Bien. Este archivo lo usamos bastante, ya que está, o sea, como administradores van a tener que saber qué significa, ¿sí? O qué tiene este archivo. Por si tienen que realizar cambios sobre este archivo, ¿sí? La particularidad que tiene es que está separado cada información de este archivo. Nosotros lo llamamos bueno, yo lo llamo campos, ¿sí? En un registro de un archivo. Después lo llaman de otra manera ahora. El primer dato que tengo es el nombre de usuario. Estos dos puntos es un delimitador que tiene el archivo que separa la información que tiene este archivo. Esta X es un puntero al archivo de contraseñas, ¿sí? Por eso me está mostrando una X nada más, ¿sí? No me va a mostrar las contraseñas del usuario. Las contraseñas del usuario están en otro archivo que está encriptado. Bien, otra vez dos puntos. Lo que sigue, este numerito de acá, es el UID, o User ID, o identificador de usuario.
Este es el identificador de grupo, el que sigue, ¿sí? Identificador de grupo, o GID, o Group ID. Después acá tenemos, ¿vieron cuando yo creé el usuario que me pidió información del usuario? Que yo le puse comisión como nombre y número de teléfono, ¿sí? Le podría haber puesto, después de Tacoma le podría haber puesto, no sé, la dirección, el número de teléfono particular o de trabajo, ¿sí? Bueno, esos son los datos que me pedían, ¿sí? Cuando creé el usuario. Y esto, que está acá, lo crea también por defecto, que es el directorio de trabajo. Siempre lo va a crear adentro de Home, ¿sí? Esto se puede cambiar, ¿sí? Esto se puede cambiar. Se puede usar otro directorio, ¿sí? Si yo uso el comando user_add y a ese comando le paso parámetro, le puedo decir que el directorio de trabajo sea otro, ¿sí? Y que esté en otro lugar. Pero por defecto siempre Linux los pone adentro del directorio home, ¿sí? Y por defecto también me pone que voy a usar como intérprete de comando, ¿sí? O como shell, el bash, ¿sí? el archivo bash, ¿sí? Esto también lo puedo cambiar, ¿sí? Ustedes ven que el usuario com_s21 tiene bash, el usuario admin tiene bash, ¿sí? Y el usuario root tiene bash, ¿sí? Y el resto de las cosas ustedes ven que no tiene bash, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Me alcanzan a divisar? Bien. Esto quiere decir que estos usuarios que están creados acá, tienen nombres raros, ¿sí? Son todos usuarios que se crean porque los usa el mismo sistema operativo, ¿sí? Por ejemplo, que hay un usuario mail, lo usa el propio sistema. ¿Sí? El propio sistema operativo cuando instala un servidor interno de correo, ¿sí? Bueno, y hay muchos usuarios, ¿sí? Que están creados, que dice acá no login. ¿Esto qué significa? Que diga no login. Esto significa que yo no voy a poder hacer lo que hice recién, de cerrar sesión, por ejemplo, de cerrar sesión y loguearme con el usuario SSHD. Eso no lo voy a poder hacer, porque ese usuario está definido como no login, ¿sí? No es un usuario de logueo, ¿sí? Cumple otra función, ¿sí? Acá directamente está la palabra false, ¿sí? Distinto, pero bueno, esto cumple una función, más o menos lo mismo, ¿sí? Ni con el false ni con el no login te vas a poder loguear, ¿sí? No voy a poder poner usuario y contraseña, tampoco lo tiene, ¿no? Por más que yo lo quiera poner. Pero eso significa que no te podés loguear, ¿sí? Sí, me voy a poder loguear con el usuario admin, porque me va a presentar a mí la pantalla, el intérprete de comando, ¿sí? Para poder trabajar, si no, no puedo trabajar. Bien, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Pensé que iba a hablar. ¿Se entendió este archivo? Sí, Sí, profe. se entendió. Bien. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, hay una pregunta ahí que me dice cómo puedo hacer para buscar algo adentro de un archivo. Yo quiero saber, si quiero buscar algo. Si el archivo es chiquito, lo edito y lo miro, ¿sí? Pero si el archivo es muy grande y quiero buscar algo, se me complica, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, hay un comando que me busca a mí una cadena de caracteres adentro de un archivo, que es el comando grep. Este comando tiene muchos parámetros, ¿sí? Es un comando muy potente, ¿sí? Y yo quiero buscar, por ejemplo, vamos a buscar con con S2, adentro del archivo usuarios. Entonces, como encontró ahí el usuario con S21, que es lo que estaba buscando, ¿sí? Me lo encontró adentro de el usuario, el archivo usuarios. Bien. Podría buscar el usuario anterior, que era el admin, ¿sí? Y si busco el usuario anterior admin, ¿qué me trae? Me trae tanto el usuario admin, porque encontró la palabra admin, pero también me trae acá este otro usuario, porque también encontró en su descripción la palabra admin, ¿sí? Entonces me va a traer todo lo que encuentra con la palabra admin. ¿Lo ven? Bien, entonces, yo lo que tengo que hacer con esto es buscar, ¿no? ¿Sí? En este caso yo podría buscar eso con S21, ¿sí? O buscan su usuario, ¿sí? En este caso, si yo quiero buscar que me traiga solamente el admin, bueno, lo voy a buscar de otra manera. Por ejemplo, lo voy a buscar, en vez de poner admin, voy a poner Luis. Y no me trajo nada. Me debería haber traído el usuario admin. ¿Por qué no me lo trajo? Me debería haber traído el usuario admin. ¿Por qué no me lo trajo? Por la mayúscula, ¿no? Exactamente. Porque identifica mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Ahí me lo trajo, ¿sí? Bueno, yo quería que me traiga el usuario del admin, ¿sí? Bueno, ahí me lo trajo. Bien. Pero después la práctica, ¿qué dice? En el archivo usuario, crear, identificar el user ID, que era el número que yo les había dicho, ¿sí? El GID, que era el otro numerito, y el shell, que era el bash, ¿sí? Bueno, eso tenemos que guardarlo adentro del archivo que habíamos creado, que era perfil.txt. Bueno, eso lo pueden editar, lo pueden guardar, ¿sí? A mano, si quieren, pero bueno, lo vamos a hacer a través de un comando, ¿sí? Entonces, para buscar la información de todo el usuario admin, ya está, uso el grep, que me busca adentro del archivo, ¿sí? Uso el grep, que me busca adentro del archivo lo que yo quiero. Bien. De toda esta línea que me trajo, de todo este registro que me trajo, que el comando grep lo sacó por la salida estándar. La salida estándar, que es AST-out, ¿sí? Es la pantalla, ¿sí? La salida estándar del sistema es la pantalla. Bien. De esa salida estándar por pantalla, también lo puedo mandar y que me lo guarde en un archivo, esa salida, ¿sí? Por ejemplo, para guardar la salida de un comando y guardarla en un archivo, lo tengo que redireccionar. Y para redireccionar,
se usa el carácter mayor, ¿sí? El carácter mayor me guarda en un archivo la salida de ese comando. Vamos a ponerle info, ¿sí? Entonces, yo ahora tengo mcedit info, ¿sí? Tengo en la salida del comando grep, me la mandó a un archivo. ¿Lo ven? También puedo hacer cat info, ¿sí? Segundo elemento de agua. Bien, ¿lo vieron? Entonces, este carácter, ¿sí? Lo que me permite a mí es poder redireccionar la salida a un archivo. ¿Se entendió? Bien, y ya que estamos, podemos hacer esto. Si yo pongo doble signo mayor, y edito ese archivo, ¿qué me hizo? ¿Qué pasó? Lo copió 2 veces. Exactamente. O sea, la información del comando grep la agregó al archivo info, ¿sí? Si yo le doy de nuevo, me agregó al final otra vez la salida del comando grep al archivo info. O sea, con el mayor me lo agregó, ¿sí? Ahora, si yo le saco esto, ¿qué pasa? El archivo lo borró y lo creó de nuevo, ¿sí? El archivo info fue borrado y creado de nuevo. ¿Vieron la diferencia? De usar el mayor o usar el doble mayor. ¿Lo ven? Sí, profe. Digan sí o no. No entiendo. Tengo algo, pregunten. Se queden con la duda. Bien, ahora en realidad el ejercicio dice que esta salida, que está acá, yo la tengo que guardar adentro de perfil TXT, ¿sí? Que perfil TXT está creado, ¿sí? Pero si no estuviese creado, cuando yo escriba perfil TXT acá, me va a borrar el que está y me lo va a crear de nuevo, ¿sí? Ahora, de esta salida que está acá del grep, yo lo que necesito guardar dentro del perfil TXT es esto y esto. No necesito guardar todo,
¿Sí? Quiero guardar eso solo, nada más. Entonces, para eso voy a usar otro comando, ¿sí? Que es el comando cut, que me corta, ¿sí? Ese comando cut tiene parámetros, y uno de los parámetros importantes es el D, que es un delimitador. O sea, ese delimitador, en este caso, del archivo usuario, ¿cuál sería un delimitador de campos o de información en este archivo usuarios? El 2 puntos. Que hay algo que se está repitiendo acá, que es este 2 puntos, ¿sí? Que es el usuario, el nombre, hay 2 puntitos que me identifican, bueno, el puntero, 2 puntos, el user ID, 2 puntos, el group ID, 2 puntos. Entonces, ese lo voy a usar como delimitador, ¿sí? Y yo quiero cortar solamente del archivo usuario, vamos a suponer que quiero cortar la fila 1, ¿sí? Entonces me trajo del archivo usuarios, de todo el archivo usuario me trajo solamente la fila 1, que sería los nombres de usuarios, ¿sí? Ahora, si yo quiero la fila 1 y la fila 3, me va a traer el nombre de usuario y el user ID. ¿Lo ven? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es usar otro signo, otro símbolo, que es la barrita, esta. ¿Sí? Esta barrita se llama pipe, o tubería, ¿sí? Pipe o tubería, ¿sí? Eso lo que me permite a mí es que la salida de un comando no salga por la salida estándar, sino que sea entrada de otro comando que le vamos a concatenar. En el caso nuestro, por ejemplo, que yo tengo que sacar 3 datos solamente del archivo usuarios, uno sería, lo primero sería, 3 datos del archivo usuario, pero del usuario admin, ¿sí? Porque ya con el grep sacamos solamente el usuario admin. Ahora, esa salida del usuario admin, esta salida que está acá, ¿sí? Que salió por la salida estándar, por la terminal, tiene que ser entrada de otro comando, ¿sí? Entonces, ¿cómo conecto la salida de con el otro comando que voy a ejecutar? Con el pipe, ¿sí? Entonces, ahora, esto que está acá ya no va a salir más por la salida estándar, sino que va a ser entrada. ¿De qué comando tiene que ser entrada? Para sacar esto y esto. Del cat. Exactamente. Pero de los puntos, ¿sí? Menos qué filas quiero cortar. En este caso quería cortar la 3, sería la 4 y la última, que sería la 7. ¿Sí? 1, 2, la 3, la 4
Esto sería la 5, la 6 y la 7. ¿Sí? Si le doy así. Bueno. Le había faltado el menos en el AD. Ujú. Sí, acá me sacó, el error me sacó. La 10, ¿sí? Bien. ¿Se entiende? Bueno, ahora ¿cómo lo guardo? Adentro de perfil TXT. Con el signo mayor y el nombre del archivo. Entonces lo único que veo es ese perfil TXT que lo tenía creado, pero como estaba creado y yo le puse mayor, ese perfil me lo borró y me lo volvió a crear de nuevo. ¿Sí? Y si yo lo edito, voy a tener la información que saqué recién. ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿Alguna pregunta acá? Profe, y si ahora vos querés guardar otras líneas en el perfil TXT de la misma forma, así con comandos, también te lo va a borrar y poner otras. Ejemplo, ahí no sé, querés guardar la 1, la 6, la 1 y la 6 y te va a borrar las que ya tenías guardadas o te las va a mantener también. Para que me la mantenga, ¿qué tengo que hacer? Ah, tenés que Tendría que agregar otro agregarlo. mayor. Está bien. Si yo le dejo en un solo signo mayor, me borra y me lo crea de nuevo. Ahora, al agregarle el otro signo mayor, lo que me hizo fue agregar. ¿Sí? Sí, joya, ahí hay que hablar. Muy bien. Bueno. ¿Cómo venimos? Profe, ahí escribieron en el chat que no terminan de entender para qué sirve el pipe. Este me conecta un comando con el otro. ¿Sí? O sea, yo acá tengo el comando grep. ¿Sí? El comando grep a mí me brinda una salida, que sería todo esto. Opa. Acá yo ejecuté el comando grep. ¿Sí? ¿Qué me hizo como salida? ¿Qué me brindó como salida? Lo que yo estaba buscando, que era el usuario admin con toda la información. Ahora, de esta información que salió por la salida estándar, ¿sí? Esa información yo la quiero mandar a través de un conector, que es el pipe, ¿sí? Como entrada al comando put. Entonces el comando put va a tener como entrada esta salida. Ustedes recuerdan que nosotros hicimos por acá, antes de ejecutar el pipe, ejecutamos el comando put, ¿sí? Pero, ¿qué tiene como entrada el comando put acá? ¿Sobre qué archivo va a ejecutar ese comando? ¿O va a sacar la información que estoy buscando?
De usuarios. de usuarios, ¿sí? Le sacan el nombre de usuario y el grupo, ¿sí? O el ID, no me acuerdo qué le puse. El ID, pero le puse la 3. Ahí, ¿qué está haciendo? ¿De dónde se alimenta el comando? ¿Mm? ¿De dónde se alimenta el comando qt? De lo que encontró el grep que De lo que, tenga. de lo que encontró el grep, ¿sí? Claro. De lo que encontró el grep. Se alimenta de lo que encontró el grep, ¿sí? Entonces, esto lo que me permite es conectar la salida de un comando como entrada al comando siguiente. Acá puedo poner otro grep, otro grep. Puedo poner otra tubería, ¿sí? Puedo poner otra tubería y ejecutar otro comando, ¿sí? Y así puedo ir concatenando distintos comandos. O sea, la salida de uno es entrada del otro, la salida de ese otro es entrada al otro que sigue, y así sucesivamente. ¿Se entendió? O sea que todo lo que muestre texto por pantalla, vos lo podés así como mandar a otro A otro comando. comando. ¿Sí? Acá lo que estoy haciendo es concatenar comandos, ¿sí? Concatenar estos dos comandos. O sea, la salida del grep pasa a ser entrada del cut. Y la salida del cut, acá no se concatenó con nada. Sino que la salida del cut, ¿qué pasó? Se redireccionó a un archivo. ¿Sí? Se redireccionó a un archivo. Si yo le saco esto, la salida del comando cut va a ir a la pantalla, ¿sí? ¿Estamos? Me lo saca por pantalla. Ahora, si yo la salida, como hoy la redirecciono a un archivo, ¿sí? Si le pongo así, un solo mayor, chao. Me borró todo lo que había en el perfil TXT y me dejó solamente esto. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, todos estos comandos son para un administrador son esenciales, ¿sí? A medida que pasa la cursada vamos a ir viendo varios comandos, ¿sí? Nunca vamos a ver todos, ¿sí? Pero todos los comandos principales de administración los vamos viendo, ¿sí? Empezamos por la instalación del sistema operativo, cuál es la función de actualizar, comandos para actualizar, el mismo comando que usamos para actualizar con otros parámetros, podemos instalar, ¿sí? Y después, bueno, empezamos a ver los comandos más básicos, ¿sí? Y ahora, la práctica que viene, ya vamos directamente a empezar a programar, ¿sí? El lenguaje scripting, ¿sí? Que el lenguaje scripting es un archivo que adentro tiene comandos, ¿sí? Pero como es un lenguaje, tiene sus estructuras, ¿sí? Que ustedes ellos conocen. Se escribe de otra manera, pero conocen la estructura if, while, for, ¿sí? Case, ¿sí? Pero bueno, vamos viendo, y a partir que vamos viendo las prácticas esas que son de lenguaje scripting, vamos viendo nuevos comandos. Bien.
Después acá hay otro ejercicio. Bueno, acá ya vimos este punto que tiene que ver con... Por acá hay otro. Está, usando el comando grep, ¿sí? Bueno, ya lo usamos el comando grep, ¿sí? Ya redireccionamos, ¿sí? Ya redireccionamos, ¿sí? Acá dice history, ¿sí? Redireccionar history, pero bueno, el history es un comando, ¿sí? Que me muestra que todos los comandos que fuimos ejecutando, ¿sí? Todos los comandos que fuimos ejecutando me los muestra el history, ¿sí? ¿Lo ven? Lo que tenían que hacer como ejemplo era que este history se redireccione a un archivo CMD, creo que era, ¿no? Entonces lo tengo acá, el CMD.txt, ¿sí? A veces esto es útil, ¿sí? El history a veces es útil porque yo escribí un comando medio largo que no me acuerdo cómo se escribía, qué sé yo. Para andar, a veces hago esto, ¿sí? Hago un grep y busco el comando que no me acuerdo cómo era, ¿sí? Yo lo que sé que era un cut, ¿sí? Entonces, cuando hago esto, ejecuto este history, ¿sí? La salida de history va a ser entrada de comando grep y me va a buscar el comando cut. Bueno, acá me muestra todo lo que yo escribí con el cut, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, si se entendió, pues ahí hay un ejercicio. Bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a ponerle el parámetro "-l". Y ahí el comando touch a mí me permite hacer algunas otras cosas, ¿sí? Como por ejemplo, cambiarle la fecha de este archivo. Cambiarle la fecha de este archivo. O sea, con el man touch tengo toda la información de los parámetros que se le puede pasar. Nosotros vamos a usar el T, ¿sí? Donde le vamos a enviar la fecha a ese archivo, ¿sí? Esto se pone, por ejemplo, año, mes, día, ¿sí? Vamos a poner, no sé, 2021 0201, ¿sí? También le puedo poner la hora, pero no sé si me la va a mostrar ahora. 1200, a ver. ¿Me hace? No. Bueno, Porque le falta el archivo. me faltó el archivo, sí. 2021 02 01 1200. Bien. Supuestamente voy a cambiar. Bueno, acá me muestra, bueno, me cambió, me puso 16, ¿sí? Perdón, este es el tamaño. Febrero, primero, ¿sí? Que yo le había puesto, y la hora, ¿sí? Hoy lo hice de otra manera.
hoy le puse en otra comisión para que lo vean, ¿sí? En lugar de 2021 le puse 2020. Como le cambié el año, ¿sí? Ahora, acá me saca la hora y me pone el año de archivo, ¿sí? ¿Lo ven? Me puso el año. 1 de febrero, pero del año 2020. Si es de este año, me pone la hora. Bien. Bueno, quedan muy pocas cosas para hacer en esta práctica, que ustedes las pueden terminar. Si no, en la clase que viene, vamos a ir viendo algunos de estos puntos que quedan, que es el comprimir y empaquetar, copiar un directorio y borrarlo. Así que la clase que viene seguimos con esto que queda, pero yo prefiero que ustedes lo hagan ustedes y me pregunten alguna duda, ¿sí? Así que la clase que viene ya vamos a arrancar con la práctica 2. Y antes de ver la práctica 2, vamos a ver algunas cositas, ¿sí? Que tienen que ver con los permisos del archivo, ¿sí? Tenemos que explicar esto antes de arrancar con esa práctica. ¿Preguntas? Por acá no, profe. Una pregunta así del tema del trabajo. ¿Había que sacar captura de pantalla de las cosas que íbamos haciendo para armar la entrega? Sí, puede sacar captura de pantalla o escribirlo directamente en un documento. Escribir el comando en un documento. Ok, perfecto. Si sacás la captura, me vas mostrando que lo estás haciendo sobre el sistema operativo que instalaste, ¿sí? Sería lo ideal, ¿sí? Bien. Bueno, si no tienen más preguntas, yo los dejo libre y nos veremos en la clase que viene. Hasta la clase que viene, profe. Nos vemos, profe. Chao, chao. No, no, Gracias, Luis. Chao, chao. Que terminen bien la semana. Gracias igual.